Buenas tardes, bienvenidos al Café Literario. Quiero dar la bienvenida a un café literario aquí en Fuenlabrada a Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga. Bienvenidos. También recordaros que este café quedará grabado en el canal de YouTube Fuenlabrada Ciudad Viva. Hace 1 año y medio hablamos en un café literario virtual de vuestro primer libro, La vida contada por un sapiens a un neandertal. Y esta tarde charlaremos sobre la muerte contada por un sapiens a un neandertal. Juan José Millás, escritor, periodista, colaborador del País y también de la cadena SER. Juan Luis Arzuaga, escritor, científico, paleontólogo. El libro, para los que lo habéis leído ya lo sabéis, tiene mucho de peregrinaje. Vais a varios lugares de España buscando respuestas sobre la muerte, la eternidad, la longevidad, el envejecimiento, la selección natural, la muerte programada, la supervivencia. Establecéis un diálogo cargado de reflexiones y las respuestas dan lugar a nuevas preguntas. Porque lo interesante es vuestra conversación y complicidad a la hora de abordar cuestiones como el proceso de envejecimiento, la muerte interna y la externa, la longevidad, cómo nos ha tratado la evolución como especie y también como individuos. Un libro muy especial donde hay ciencia, reflexión, viaje y curiosidad. Un libro que, aunque hable de la muerte, también habla mucho de la vida. Voy a dejar que Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga nos hablen del proceso de creación de este libro y de las cuestiones tan interesantes que en él se plantean. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, pues empiezo yo, si quieres, Juan Luis, porque el proyecto nació con consecuencia de una visita que yo hice a Burgos, al yacimiento de Atapuerca y al Museo de la Evolución, maravilloso, único en el mundo. Si estuviera en Nueva York, iríamos con más frecuencia, pero como lo tenemos aquí al lado, pues nos vamos dejando para la semana que viene. Y tuve la suerte de que visité todo aquello en compañía de Arzuaga, al que yo no conocía. Yo había ido a presentar un libro mío allí. Y entonces me fascinó, bueno, primero me fascinó ver que la prehistoria es un asunto de la historia, o sea, no es un asunto lejano, nada de esto. Y quedé fascinado también por el discurso oral de Arzuaga, que era un discurso muy seductor, supongo que como consecuencia de que es profesor y tiene que dar clases sin que se le duerman los alumnos, de manera que ha aprendido a seducir, ¿no? Y aquello y volví tan trastornado a casa por la experiencia que pensé, yo tengo que escribir algo sobre esto. Y bueno, 3 o 4 años más tarde volví a presentar otro libro y entonces comimos juntos y entonces yo propuse a Arzuaga, le hablé de la posibilidad de una colaboración entre la ciencia y la literatura, ¿no? Y él dijo, bueno, vamos adelante, pero sin saber a dónde íbamos. Entonces yo quería decir cómo empezó así, pero no sabíamos a dónde íbamos, pero sobre todo no lo sabía yo. Es decir, de manera que ahora le doy la palabra a él para que cuente un poco, en fin, cómo lo imaginó, porque realmente estos itinerarios que se han dicho los diseña él. O sea, yo voy donde él me dice y no sé dónde voy, ¿no? Quiero decir, y entonces, por lo tanto, un poco el diseño
del libro es suyo, ¿no? Bueno, pues gracias por esta presentación. Lo que habíamos pensado era daros la palabra, porque ya ha pasado un tiempo desde que se publicó el libro y entonces nos han dicho que muchos de vosotros ya lo habéis leído, o sea que quizás lo más interesante sea que nos planteéis vuestras preguntas o reflexiones incluso, ¿no? Aunque en el mundo del conferenciante hay un tópico y es el de que realmente la definición de terror, de pánico, es cuando al final en el coloquio alguna persona de las del público dice, se levanta, pide la palabra y dice, yo en realidad no voy a hacer una pregunta, sino que voy a hacer una reflexión. Eso es lo que Cuidado con eso, es una conferencia. puede ser, es peligroso. Pero os vamos a dar la oportunidad de que hagáis incluso una reflexión, que os apetece. Una reflexión, pero no una conferencia. O una confesión, ¿no? Estaría bien una confesión. Una confesión, que la bien. gente se confesara. Bueno, entonces, antes nos han hecho unas preguntas ahí breves para, no sé, para un informativo o algo por el estilo. Para prensa de la Para la prensa, por ejemplo. Entonces me ha hecho una pregunta y yo ahora os voy a decir qué pregunta. Entonces, sobre la marcha he ido contestando y me ha ido gustando, porque me ha parecido que me estaba quedando muy bien y que estaba construyendo una pieza literaria de gran valor literario. Entonces me ha cortado y me ha dicho, no, pero por favor respuestas cortitas. Entonces, tengo la impresión de que no estaba apreciando la calidad literaria de mis palabras o estaba pensando en otra cosa y he dicho, pues te vas a enterar porque ahora lo voy a cascar ahí en las salas, se lo voy a contar a ellos y tú te quedas sin oírlo. Pero eso tenía un fondo que tiene que ver, lo que os voy a contar, que será breve, pero tiene que ver con el argumento principal del libro. En realidad, lo que voy a contar es una metáfora del libro. Y es nuestra imagen, la imagen que tenemos nosotros de la muerte. ¿Qué es la muerte para nosotros? ¿Cómo nos la imaginamos, ¿no? Entonces, yo a la muerte, hombre o mujer, da igual, pero yo me la imagino vestida de Armani. O sea, me la imagino elegante, muy elegante, piadosa, fría, rápida y profesional. Y sobre todo, sin ira, ¿no? La muerte mata sin ira, porque mata profesionalmente. Y si lo pensáis un momento, esa es nuestra imagen de los animales cazadores, de los carnívoros. El águila nos parece una belleza, ¿no? Porque administra la muerte, es un gran cazador, pero con limpieza. Y incluso parece que lo hace sin emoción, ¿no? Como si fuera un trabajo que tiene que hacer de la forma más limpia. El águila es un asesino profesional. Tiene toda la belleza, la limpieza, la rapidez, la eficacia. Los animales no sufren cuando mueren bajo las garras y el pico de un águila. Lo mismo sucede con el leopardo, ¿no? El leopardo que nos asombra por su elegancia en el árbol, cómo se prepara antes de dar el salto final y administrar la muerte. El leopardo es limpio, la pantera es limpia, es elegante, la pantera más, porque la pantera negra, esa va vestida de Armani directamente. Es muy italiana, es muy elegante y lo hace todo con una limpieza absoluta, ¿no? Entonces los animales que matan, digamos la imagen de la muerte en el mundo animal es la de un profesional que lleva a cabo su trabajo de una manera que no es personal, que no conlleva odio y como una obligación, es un verdugo que trata de hacer su trabajo, si me apuráis, de la forma más piadosa posible. Y esa metáfora venía a cuento de la muerte hoy, en nuestros días, y de la vejez. Porque en la naturaleza no hay vejez, no hay enfermedad, no hay postración, porque la muerte viene rápida, viene silenciosa,
viene eficaz, viene profesional. Y uno muere en la naturaleza rápidamente cuando le llega su hora. Pero en nuestra especie, desde que somos sedentarios, la muerte tarda en llegar. La muerte es un verdugo, si queréis, pero es más que un verdugo, un torturador muchas veces. Puede ser larga, puede ser lenta, y cuando llega la muerte casi llega en un acto piadoso muchas veces, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que contamos en el libro. La muerte elegante de la naturaleza, la muerte bella, hermosa, rápida, ejecutada con limpieza, ejecutada casi con sentimientos, y la vejez, que es este periodo prolongado de decadencia, de dependencia, en el que uno espera el desenlace final, parece que la muerte no llegará nunca, y que hemos perdido incluso esa imagen de la muerte. De forma que cuando uno mira la muerte en la naturaleza, yo recuerdo haber escrito sobre un águila que hay en África, que es una águila negra, elegantísima, parece pues eso de Armani, parece que tengo una fijación con eso, pero es un poco el estilo de los mafiosos, pero mafiosos gran clase, ¿no? Que son una gente muy elegante, muy agradable, muy culta incluso, ¿no? Que da gusto que te maten. Bueno, pues de ese águila escribí, porque tenía que escribir sobre ella, que me parecía un asesino profesional, pero no un matarife, no un sicario, sino alguien elegante que lleva a cabo su trabajo con la mayor dignidad incluso posible, ¿no? Entonces, el libro es eso, es ese análisis de cómo la muerte en la naturaleza es bella, porque los animales que la administran nos parecen a todos bellos, y cómo la muerte en la sociedad humana es una muerte lenta, morimos a cámara lenta, y a esa muerte a cámara lenta le llamamos vejez. Y cuando iba por la segunda frase, el periodista me ha dicho, por favor, más breve, pero ya os he completado el razonamiento, me queda a gusto. Bueno, El periodista ha intuido. No estaba interesado en esta reflexión. Ha intuido lo que iba a pasar. claro. Bueno, si queréis, los que queréis preguntar, levantáis la mano y esperáis a que os llegue el micrófono, y los invitamos a que hagáis vuestras preguntas o reflexiones, ¿no? al público. Levantáis la mano y se os acercará el micrófono. Esto, la primera pregunta siempre... Sí, pero no debéis hablar hasta que no llegue el micrófono, Sí. porque esto se está emitiendo mundialmente. ¿Es verdad? Nos pueden estar viendo en cualquier continente. Hola, buenas tardes. Gracias primero por el libro. Bueno, primero tenía que ser un argentino el que pregunta. Tenía muchas preguntas, leí el libro, ahora tengo muchísimas más. Voy a ser breve. Va a haber un tercer libro, más que nada lo digo porque se habló mucho sobre la muerte y poco del nacimiento, de dónde venimos. Sé que has hablado sobre el ADN, la genética, de dónde venimos, del mono, y me he comido todos los podcasts que había. Solo eso. Va a haber un tercer libro y sobre el nacimiento, de dónde venimos. Gracias. Bueno, va a haber un tercer libro, pero no podemos hablar de él. No te olvides. No, porque a mí, además Arzuaga me tiene completamente prohibido hablar de él, porque dice que los dioses se encargan de que no cumplamos nuestros propósitos cuando presumimos de ellos, ¿no? Él dice que los infartos, en un gran porcentaje, se deben a gente que hizo planes sin contar con los dioses. De manera que... Pero sí, eso ha sido siempre así toda la vida, porque el peor de los pecados en todas las religiones es el de la soberbia. O sea, ¿que matas? Hombre,
un mal día de cualquiera, ¿no? Que robas, hombre, no está bonito, pero bueno, son pecadillos, ¿no? Los de la carne, los del pescado, etcétera, pues son debilidades, flaquezas. Ahora, el que es inaceptable es la soberbia. La soberbia, los dioses esperan de nosotros humildad, ¿no? Seamos humildes. Y lo que más les molesta es que hagamos planes sin contar con ellos. Porque ellos cuando hablan entre ellos, pues dicen, ¿has visto ese? ¿Has visto esa? ¿Has visto estos gilipollas hablando de un tercer libro? Y a nosotros, ¿qué pasa? Que nosotros aquí no pintamos nada. Entonces les molesta. Entonces por eso yo les recomiendo que digamos, bueno, hombre, si Dios quiere, Si Dios mediante. nos gustaría hacer Dios un quiere. libro sobre la conciencia y la mente y demás. Un libro muy argentino, en realidad. Pero tiene el problema, es complejo, para empezar, no es fácil. Yo creo que hemos ido planteándonos retos cada vez mayores, porque el de la muerte es un reto mayor que el de la vida y el de la mente todavía más. Entonces, y luego hay otra cosa que se interpone en nuestro camino, y es que a Millás no paran de darle premios y está siempre por ahí recogiendo estatuillas, y entonces no es fácil que podamos coincidir. Pero Dios mediante. Dios mediante, nos gustaría profundizar e investigar sobre esos temas de la mente, de si los ordenadores, todo eso. Nos gustaría. Es que la cuestión, perdona que me extienda un poco. La cuestión Pues de ya habías contestado, de la habías mente contestado. es fantástica y en cierto modo conecta con el origen del libro, porque a mí lo que me fascinó cuando fui a Atapuerca fue pensar en esos momentos en el que se daba ese salto alucinante que consiste en tener conciencia de uno mismo. O sea, ese momento, ¿no? Que no es un momento, que no, seguramente no fue un momento, sería un proceso, pero claro, como allí en Atapuerca tienes muchas muestras de los comienzos del pensamiento simbólico, ¿no? Pues pensabas, claro, o sea, ¿cuál fue un momento? ¿Cómo fue esto? O sea, fue un deslumbramiento. Alguien de repente dijo, ostras, me voy a morir, porque somos los únicos que sabemos que nos vamos a morir. Entre todos los millones de especies que ha habido y que hay, los únicos que saben que se van a morir somos nosotros, ¿no? Entonces, ese momento, y a mí me gusta imaginarlo como un momento, es que es fantástico. Y yo además me gusta imaginar que no fue una cosa así colectiva, sino que fue uno nada más al principio que tuvo que disimular, que tuvo que fingir que no sabía nada. Pero claro, tú imagínate si en un mundo... Bueno, hay una película que se llama Hormigas, que creo que uno de los personajes lo doblaba Woody Allen, una película de dibujos animados. Y me parece que trataba un poco de esto, que había una hormiga que toma conciencia. De repente, claro, que tú imagínate, en el hormiguero, donde el individuo es el conjunto, imagínate que una hormiga de repente tome conciencia y diga, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué disparate es este? ¿Pero qué hacemos aquí, no? Bueno, pues a veces imagino que realmente que hubiera un individuo primero, ¿no? Que dijera, ¿pero qué es esto? ¿Qué somos? Estos brazos, estas piernas. Preguntas. Claro, que se hiciera preguntas. Eso es todo. Claro. Somos la única especie que se hace preguntas. Esto es. Los animales no se hacen preguntas. Somos la única especie que se hace preguntas. Claro. En eso somos diferentes. Nos hacemos preguntas. Y la primera pregunta es, bueno, ¿qué somos? ¿Qué hacemos aquí? Claro, ¿qué hacemos? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué hago yo aquí? ¿No? ¿Qué hago yo? ¿Por qué digo yo? ¿Por qué digo yo? Seguramente su madre le diría,
que es lo que pasa con los filósofos y tal, ¿no? Sé práctico, ¿no? ¿Eso para qué sirve? Hacerse estas preguntas. Pero eso, o sea, el nacimiento también del individuo, que estaba yo pensando en otro día, que puesto que la identidad es una cosa tan artificial, ¿no? Quiero decir, bueno, pensaba, esto es una discusión, pensaba que la identidad es como un software que ponen sobre un hardware que es el cerebro. Tenemos una discusión con esto, pero como metáfora vale, ¿no? Vale, sí. Nacemos con un cerebro que en potencia en muchas cosas, pero en acto apenas es nada, ¿no? Y hay un software que es la identidad. Dice, tú te llamas Pedro Pérez. Y te empieza a decir Pedro Pérez, y acabas teniendo una app aquí que es, van al registro civil, tenemos un niño que se llama Pedro Pérez, y entonces eso es una aplicación. Entonces yo pienso, joder, ¿por qué no nos dan dos? Dice, tenemos un niño que se llama Pedro Pérez y Maruja González. O sea, que tuviéramos dos identidades. Pero ahora que dices eso, a mí en cambio me llama la atención con respecto a nuestros hijos. Nosotros tenemos hijos, ¿no? Y parece que los nombres de nuestros hijos pues son los que les corresponden, ¿no? Y no quedamos en la cuenta de que se los hemos puesto a nosotros. Claro. O sea, mi hijo Carlos, pues claro. Es un software. Por supuesto que se llama Carlos, ¿no? Pero que no me sorprendo, pues claro que se llama Carlos, ¿cómo se va a llamar? Pero es que se lo he puesto yo. Claro. Lo de Carlos. O sea, no era Carlos. Claro. He decidido yo que sea Carlos. Y ahora es lo más natural del mundo. Claro. Y él mismo, claro, dice, soy Carlos, claro. Y yo digo, pues Carlos, claro. ¿Cómo va a ser si no? ¿Y Arzuaga? Sí, igual. ¿De apellido? Pero Arzuaga no me lo han puesto mis padres. Lo he heredado, eso es una herencia. Bueno, ya. O sea, mis padres no se reunieron. Bueno, pero seguro que se llama Carlos porque tuviste un abuelo que se llamaba Carlos, ¿o? Claro. O sea, pero que mis padres no se reunieron para decidir qué apellido me ponían. No, pero que... Pero para decidir qué apellido, qué nombre me ponían, sí. Pero yo lo Pero veo que más... seguro que le has puesto Carlos por algo. No, claro. Que no echaste bueno, que a lo mejor en se un llamaba sombrero. Que a lo mejor se llamaba Carlos. Claro. Y yo lo que hice fue descubrir que se llamaba Carlos. Claro. Pues puede ser. Claro, quiero decir que él era Carlos. Que a la gente se llama de un modo por algo. Claro, entonces a lo mejor mi mujer y yo dijimos, ¿cómo se llama este niño? No cómo se llamará, ¿cómo se llama? Y después de mucho pensar, dijimos, se llama Carlos. No, pero ya cuando estaba en el útero, ya diríais, ¿cómo se llama? ¿Cómo llamaremos? No. Si es niña, tal, si es niño, tal. Está mal planteado. La pregunta es, ¿cómo se llama? Bueno, pero eso en un paso posterior acabamos de descubrir esto. Sí. Tarda. Que se llama, sabemos que se llamaba Carlos desde antes de la concepción. Bueno, pero tú creía, conoces, pero tú lo conoces. Pero, tú conoces a mi hijo Carlos. Pero tú ¿Cómo se llama? Carlos. Carlos. Claro. Pero eso es normal. Pero eso es como la asociación. Esto es brutal, claro. Es como una asociación entre el significante y el significado, ¿no? Que es arbitraria. Quiero decir que el vaso se llama vaso, sí, claro, pero se podría llamar caballo, ¿no? No. Sí. Es vaso. O sea, no hay ninguna relación entre el objeto vaso y la palabra vaso. Empiezo a dudarlo. No hay ninguna. O sea, me extrañaría que se llamara caballo. Bueno. Me extrañaría mucho. Fijaros que están como escribiendo el libro, ¿eh? El libro va a ser más serio. Pero a mí... es que a mí me sorprendía mucho cuando era pequeño y yo me ponía a pensar, qué curioso que el caballo se llame caballo, porque es que no podría llamarse de otro modo. No, claro. ¿Verdad? Ahora, lo que me extrañaba es que yo decía caballo y veía un caballo en mi cabeza, pero si decía cava no veía medio caballo. Bueno, eras profundo. Eras profundo. Esto siempre me sorprendió mucho. Yo decía, mesa. Es que es evidente que es una mesa. Bueno, no puede llamarse de otro modo. Pero dices y no ves media mesa. No. Eso es verdad. Y luego la otra cuestión que también es importante, que a mí me ha tranquilizado, o sea, me ha hecho entender y me ha tranquilizado, es que todos sabemos que en su casa, los alemanes, por ejemplo,
habla en español. O O sea, fingen, pero todo el mundo habla español en casa. Cuando salen, fingen que hablan chino y que hablan... pero bueno, a mí me pasa una cosa con los idiomas. Y es que yo, por ejemplo, yo pongo una emisora alemana en la radio. y lo dicen en español. No. Y la entiendo hasta que me doy cuenta de que no sé alemán. Esto es alucinante, pero es así. Es verdad. Yo estoy oyendo, digo, y estoy cocinando, o que sea, yo estoy oyendo lo que dicen perfectamente, y de repente digo, pero si no sé alemán. Y ahí, a partir de ahí ya no entiendo. Claro, hay la conciencia de no sé alemán, pero hasta ese momento la entendías perfectamente. Me consta. ¿Más preguntas? No, porque solo hemos tenido una pregunta y llevamos ya 1 hora. Mira, tenemos ahí la pregunta. Buenas tardes. No ¿Te sé puedes si... poner de pie, por favor? Sí. Buenas tardes. No sé si... ¿Se oye? Sí. Perfecto. Sí. Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta. No sé si sea muy seria o no. Cuando hablan de las especies, hay veces que las especies, muchas de ellas, descartan a las, digamos, animales que no van a salir adelante. Ellas mismas se dan cuenta de que esos animales no los van a proteger, no los van a cuidar, porque ya vienen, digamos, que faltos de reflejos, de hábitos, para cazar, cuidarse y demás. Y cuando llegamos a la edad adulta, sobre todo los seres humanos, muchos llegamos porque nos cuidan, porque han inventado la medicina, y yo, la verdad que cuando he leído el libro me he quedado muy sorprendida, porque aunque muchas cosas las intentas racionalizar, hay otras que se te quedan ahí como un poco en el limbo. Ustedes, que son los expertos, me gustaría que me explicaran la raza humana, durante toda la existencia, ha habido, pues ahora hemos tenido el COVID y mucha gente ha fallecido porque no ha sido capaz de sobrevivir a esa plaga. Y pregunto, ¿en los animales eso no pasa? ¿No hay plagas que hagan desaparecer? Porque sí que las hay, y como usted bien dice, no hay medicinas. Yo he visto a las aves cazar y me han impresionado, o sea, me ha dejado loca. Y quería que me explicaran un poco este tema, o sea, porque me queda un poco ahí dudas. Bueno, vamos a ver en Muchas cuanto gracias. a patógenos, microbios que producen enfermedades, existen desde el comienzo de la vida y por eso tenemos sistema inmunitario. La gente dice, bueno, ¿desde cuándo hay virus y tal? Pues desde siempre, y por esa razón tenemos un sistema inmunitario. Y todas las especies tienen un sistema inmunitario. ¿Y los virus tienen sistema inmunitario? Ni siquiera son... Los virus no, pero las bacterias sí. Las bacterias sí. Y tiene un sistema inmunitario que descubrió un español, que se llama Mojica, y que ha sido el punto de partida para el premio Nobel. De hecho, este Mojica, Francis Mojica, me parece que de Alicante, valenciano, deberías conocer, que fue el que descubrió que las bacterias tienen un sistema inmunitario contra los virus. Y esa herramienta es la que ha servido para la edición genética y el premio Nobel que han dado a 2 investigadoras. O sea que los virus no, porque los virus ni siquiera son un ser vivo. Claro. Pero las bacterias tienen un sistema inmunitario. Claro, porque esa es una carrera armamentística que existe desde el comienzo de la vida. Eso en cuanto, me parece que preguntabas por desde cuándo hay microbios o patógenos. Igual que los humanos, En los cuando humanos viene igual, como una mamífero. plaga, en los animales, lo que es la selección natural, me imagino que muchos animales morirán por infecciones. Sí, los humanos. Y los humanos. Claro. Y sin embargo, los humanos no descartamos, como hacen los animales, cuando no son viables para la No, vida. claro. Y en los humanos intentamos conservarlos, cuidarlos, investigan, se Tenemos estudian. moral, claro. Entonces, que no es que tenga una duda, porque entiendo que los humanos nos cuidamos a nosotros mismos y hay mucha gente estudiando a los animales, pero esa diferencia, porque el animal ese proceso lo tiene asumido como una cosa natural que va descartando a los que no son válidos, y el ser humano nos empeñamos en sacar adelante a la raza humana, cuidarla, y cada día somos más.
Yo no sé. Es muy fuerte lo No que he sé esta preguntado. no sé esta señora de qué es partidaria. Bueno, De pero vivir. eso pasa, como siempre. Eso se llama eugenesia, ¿no? Bueno, pero somos cada vez más, pero más bien, o sea, lo que pensamos es que cada vez hay más gente y no nos incluimos entre la gente, ¿no? Siempre nos parece que sobra gente, pero son nosotros, ¿no? Pues no, hay que decir que nosotros eso es lo que nos hace, nosotros tenemos una moral, entonces nosotros no nos regimos por las leyes de la naturaleza, nos regimos por las leyes de la naturaleza en todo. Quiere decir que los aviones, por ejemplo, cuando vuelan, no desafían las leyes de la naturaleza, al contrario, se basan en ellas para poder volar. En lo único en lo que no obedecemos a la naturaleza es en eso, en la selección natural, porque nosotros no permitimos que se produzca. Y eso es lo que nos hace humanos, en realidad. Debemos sentirnos orgullosos. Nosotros tenemos unos valores y demás, y la naturaleza es amoral, ni siquiera es inmoral. Directamente no tiene moral, pero nosotros los seres humanos sí. Eso tiene el inconveniente de que hemos ido creciendo, pero básicamente lo que se ha dicho muchas veces, porque es cierto, que el mejor anticonceptivo que existe, el mejor método de control de la población es el bienestar. ¿Perdón? Bienestar. Pues claro, pues Véase el caso de España. no debemos tener mucho bienestar, España digo, sí. en el conjunto, No, en el pero en conjunto, España porque ya sí. somos 8.000 millones. Pero en Europa no. Claro. Es decir, los países conforme van en China ya no, por ejemplo, conforme los países acceden a una bienestar. vida más cómoda y por supuesto a los medios anticonceptivos y demás, o sea, no se conoce ninguna sociedad rica, ningún país rico en este momento que esté creciendo demográficamente. Y en algunos casos la pirámide está claramente invertida. En el caso de España, ¿no? Hay más. Sí, sí, pero entonces esto, la ventaja que tiene es que ¿cuál es el mejor método de control de la población? La justicia, el bienestar. Porque los países y las familias, conforme disponen de, bueno, autonomía, vamos a decirlo así, pues automáticamente la historia nos demuestra... Estaba yo otro día viendo una foto para una cosa que tenía que escribir, para un artículo que tenía que escribir, de un mercado de la India, abarrotado de gente, ¿no? Y pensaba que en el mercado de mi barrio se están cerrando puestos. Sí. Y pensaba, si la humanidad fuera un individuo, o sea, si fuera un individuo, estaría desproporcionado, tendría un brazo más largo que otro. Pero se está desacelerando, ¿eh? Es decir, ahora somos muchos, pero porque se han ido incorporando las generaciones. Porque esto es un proceso en el que los nuevos se suman a los anteriores, ¿no? Pero la humanidad no está creciendo exponencialmente. Ya no. Ya no. O sea que se está pero aún así crece por encima de sus posibilidades. Porque aún así la media, la tasa de reposición media en el mundo, porque estamos creciendo porque muere mucha menos gente. Es decir, con esperanzas de vida de 30 años es muy difícil crecer demográficamente. Es decir, porque las personas porque mueren menos niños. Como mueren menos niños, la población crece. O sea que cuando se dice que la población mundial está creciendo, claro, está creciendo porque hemos eliminado la mortalidad infantil. Cuando se morían la mitad de los niños antes de cumplir los 5 años, era muy difícil que creciera la población. O sea que ese es un proceso, lo que pasa es que tiene mucha inercia y nos va a costar frenarlo, pero en gran parte, conforme el bienestar se extiende, son dos fuerzas que se contraponen, ¿no? Con el bienestar, en principio, hay menos mortalidad infantil. Luego la población debería dispararse. ¿Cuál es el mamífero más numeroso sobre la faz de la Tierra? El Homo sapiens, sin ninguna duda. Bueno, ¿por encima de los ratones? Bueno, sí. Digo mamíferos de... No, digo mamíferos en general.
Bueno, pues seguramente, incluso considerando los ratones, en peso sí. O sea, al peso, el Homo sapiens no, Eso es pesa primero. más que los ratones. Y en segundo, o sea, El número de individuos, ya no sé si podríamos, creo que incluso el número de individuos, pero la cuenta es la biomasa. y en La segundo, biomasa y en humana, segundo individuo, en segundo nuestros mamífero, animales domésticos. los animales domésticos, los gatos, ratones, Bueno, las vacas, los cerdos, hámsters, vacas, cerdos. vacas, cerdos. Vacas, cerdos, en biomasa. O sea, lo que importa a nivel de pirámide ecológica es la biomasa. El número de individuos no es relevante. Entonces, en la biomasa, si al peso, los mamíferos del planeta, si los pesas, el peso mayor de largo corresponde al Homo sapiens de largo, y luego vienen vacas, cerdos, nuestros animales domésticos. Joder. Ese es el problema, que somos la mayor parte de la biomasa, y eso requiere la mayor parte también del alimento vegetal. Los recursos. Todo. Muy bien. Tenemos aquí una pregunta en este lado. Pachi, el juglar de Fuenlabrada. Tras el amigo argentino y ella que puso acicate, tras el amigo argentino y ella que puso acicate, voy yo, un vasito de mate, mejor un verdejo vino. Quiero andar ese camino del verso y Dios mediante decir siempre en consonante qué furtiva, qué fiereza nos da la naturaleza, siempre una muerte elegante. Sí. Me acuerdo de ese episodio cuando fuisteis al gimnasio llenos de calcio y potasio, no de glucosa y de sodio, y os montasteis en el podio del Pilates. Cosa buena, Dimi Jazz, con gracia plena. ¿El traje del Corte Inglés lo utilizaste después para acudir a una cena? Muy bien, muy bien. Yo tengo que decir, antes, le voy a dar la palabra, pero yo siempre he pensado que estaría muy bien que la gente hablara en verso, como en el teatro clásico, y que cantara y bailara como en los musicales, ¿no? Sería mucho mejor la vida. Ahora podríamos tú y yo, por ejemplo, salir aquí y marcarnos un claqué, uno de estos bailes. Sí, uno de estos. Sí, ¿no? Sería muy bonito que la gente, unos hablaran en verso y otros cantaran y bailaran. Que la vida fuera un musical, ¿no? Sí. Mis hermanos y yo desesperábamos mucho a mi madre, porque a mi madre le gustaba mucho la zarzuela y ponía zarzuelas. Y nosotros entonces nos poníamos a hablar en zarzuela. Oye, pásame la sopa. En zarzuelés. Habláis en En zarzuelés. zarzuelés y mi madre se desesperaba. ¡Parar ya! Porque podíamos estar horas hablando en zarzuelés. Pero bueno, por contestar al compañero de Almetá, efectivamente, yo me compré un chalda muy elegante De vestir. de vestir, al que he dado mucha salida luego, sí, sí. Y todavía lo sigo usando. No sabemos si has ido con Arzuaga al Decathlon, que dice, te tengo que llevar al Decathlon. Sí, pero no me he llevado iremos, todavía. Pero iremos. Iremos al Decalón porque sí. No me he llevado. Yo tengo con él un contencioso. En fin, no sé si deberíamos exponer aquí estas intimidades. El Pero contencioso. bueno, Depende. él, una cosa que a mí un poco me impide o me echa para atrás, ¿no?, a la hora de llevarlo al Decatlón, porque él va con esos zapatos que dice Masai y así no. Tú no puedes entrar en el Decatlón con los zapatos Masai, ¿no? Pero esta es una tecnología Masai
Los que- Masái no tienen zapatos de esos, pero bueno. Bueno, pero ¿cómo pero, lo llevo? pero Yo Masái, creo que pita, hay un arco ahí, que si entras en el Decathlon con zapatos Masái, da una alarma, salta una alarma. pero gracias a esta tecnología yo voy derecho como un Masái. No me duele la espalda. Pero lo cuento para explicar que ¿Por qué no me has ido desanima todavía? un poco de ir al Decathlon porque no le puedo Pero en el comprar. Decathlon empiezan a vender, no he visto anuncios, no he entrado nunca, pero he visto anuncios de zapatillas deportivas que imitan ya esta tecnología, que tienen, sí, que tienen forma, que no tienen tacón, que tienen forma como de barca. Es el principio del fin eso, ¿no? O sea, que en el Decathlon va uno, pues eso, para correr. Con eso no puedes correr, por ejemplo. No están Sí, hechos para correr. hombre, hay una versión, Hay olimpiadas hay- olimpiadas de corredores Masái. Hay para correr, una versión para correr. Yo creo Bueno, que... pues quiero decir que eso es lo que me desanima a mí Claro. de llevar al Decathlon, porque en el Decathlon, o sea, qué menos que comprarse unas zapatillas de deporte. Deberías probar a llevarle a ver qué... No, eso para él eso es dogmático. Él no se quita... ¿Tienes zapatillas de estas tengo unas, tú las conoces, unas deportivas negras, para ir por casa? tecnología más, no, de tecnología más, para caminar. No, pero en casa, en casa. Ah, no, en casa llevo unos calcetines muy gruesos porque Ah, ¿no llevas esto? no, porque me gusta la lana, porque yo tengo mucho frío en los pies siempre. Entonces llevo unos calcetines que nos venden, que son Como los de los suecos, calcetines sí, como gordos. esos de los suecos, sí, que tienen un peligro, es que resbalan. Deja los zapatos Masái fuera, Esto es. fuera, o toda la puerta. No, fuera no, los dejo No dentro de vaya a ser que casa. se los lleven. Los meten. Los dejo dentro de casa. Para que no vengas a robármelos tú. Eso, nunca nos hemos visitado en nuestras respectivas casas y además sospechamos o tememos que eso sería el final de nuestra relación. O sea, el día que me llame mi y me diga, hombre, ¿por qué no venís a cenar a casa? Ni se Y me tal? ocurre. Eso sería el final. Mira, tenemos otra pregunta ahí. Hola, buenas tardes. Yo lo siento, pero voy a hablar en román paladino. Ah, ¿no nos va a hablar en verso? No llego ahí. Soy de Alau de Atapuerca, precisamente, y claro, me llega al alma lo de Atapuerca. Y me gustaría, si no es mirar fuera del tiesto, que nos dijera el arqueólogo, como le llaman en el libro continuamente, que nos hablara un poco del presente y del futuro de las excavaciones. De Atapuerca me refiero, claro. El presente espléndido y el Gracias. futuro hay para generaciones. O sea que no me puedo extender, pero es que para generaciones hay. Pero generaciones. Yo creo que con eso lo he dicho todo. O sea que pasarán las generaciones y seguirán excavando y descubriendo cosas. Para generaciones. Yo os quería preguntar, la sociedad de hoy, como que el tema de la muerte es un poco tabú, ¿no? Que nos da como un poco de cosa hablar siempre de la muerte. Y yo creo que con vuestro libro lo que hacéis es naturalizar, ¿no? Es decir, es un proceso, envejecemos y morimos, y la muerte también está en la propia naturaleza, ¿no? Habláis de pero no sé qué pensáis de este tabú que se tiene en la sociedad para hablar de la muerte. Es contradictorio, ¿eh? Porque, por un lado, es verdad que hemos hecho desaparecer la muerte de nuestras vidas. Yo recuerdo cuando era pequeño que era normal que pasara un coche fúnebre por el barrio y la gente que llevaba sombreros se lo quitaba, los que estábamos nos parábamos un momento en señal de respeto, ¿no? Ahora, yo precisamente hice un reportaje hace poco para la radio sobre la tanatopraxia y estuvimos, mi compañera Paqui Ramos y yo estuvimos en un tanatorio viendo cómo aseaban a los muertos y vi los transportes en los que nos llevan de una punta a otra de la ciudad. Y claro, tú ahora resulta que vas por la M30 o la M40 y a lo mejor a tu lado va un coche con un muerto y no te enteras, ¿no? Y entonces, es verdad que lo hemos borrado, pero por otra parte, por ejemplo,
cerca de mi casa hay un tanatorio que cuando se estaba en construcción tuvo un movimiento vecinal muy fuerte en contra de que se construyera allí, está en medio de las viviendas, ¿no? Pero luego se ha construido y ha dado una vida increíble al barrio. Y la gente está encantada con él. O sea que luego en relación al asunto este de la muerte, cuando aparece un buen libro sobre la muerte, es un bestseller. O, por ejemplo, hay un género que tiene mucho éxito, que es el género del duelo. El duelo por los seres queridos muertos, ¿no? Es decir, que es contradictorio, no es unidireccional esto, ¿no? Mira, tenemos aquí otra pregunta. Buenas tardes. Yo quería preguntarles, a través de la historia, anteriormente la gente era mucho más religiosa que ahora, de hecho en algunos países sigue la gente siendo muy religiosa. ¿Qué tiene que ver la religión con el hecho de magnificar un poco la muerte, ¿no? Quiero decir, hacerla como más... Porque hoy día en Occidente la gente se ha vuelto mucho más, quizá, atea. Entonces vemos como los seres queridos los llevamos al tanatorio, automáticamente se convierten en cenizas en la mayoría de los casos, desaparecen las ceremonias y todo lo demás, con lo cual todo es más como casi de usar y tirar. Lo vamos a nuestra casa, sigue en nuestras vidas y esa persona ha desaparecido de nuestras vidas, pero físicamente, porque ya no es un cadáver metido en un nicho. Entonces, me gustaría saber un poco su opinión. Bueno, se ha industrializado, ¿no? La muerte se ha industrializado, como se ha industrializado la vida, el nacimiento. Quiere decir que los partos se han industrializado. Uno va a un sitio para partos. Quiere decir que antes la gente pues daba luz en casa, lo que fuera. Era un acto individual o familiar. Ahora es industrial. En una maternidad pues es un sitio donde nacen niños. Es una fábrica de niños, si le quieres llamar así, porque se ha industrializado. Y eso tiene, por cierto, muchas implicaciones médicas y de sanidad y de todo. Pero en esencia es una cosa que se hace de manera industrial. Tantos niños al día y con la muerte pasa lo mismo, está industrializada. Y eso no es ni bueno ni malo, pero es práctico. Porque es ya, todos nos sabemos la rutina. Yo la primera vez que leí la palabra tanatorio, creo que fue en Pamplona, que íbamos con el coche y veo que pone tanatorio, creo que era Pamplona, Victoria, tanatorio, y es que no sabía lo que era. No hace tantísimo que existen los tanatorios. Yo recuerdo también la impresión que fue ver un tanatorio y digo, ¿qué es esto? Exacto, y ahora se ha industrializado, y ahora y por eso ha desaparecido la gravedad de morirse, ¿no? Porque al convertirse en un acto industrial, pues carece del significado que tenía antes. O sea que esto ya hay una rutina, hay un protocolo. O sea, tú te mueres, a continuación te embarcan, te van a un sitio, la gente... O sea, está absolutamente pautado. Está protocolizado. Sí, sí. Luego a continuación, luego se da una misa allí mismo, que tal, dicen unas palabras... al día siguiente, 24 horas, pum, pam, plim, lo meten y por el otro lado sale un producto que son las cenizas. ¿Sale el muerto aseado? Sale la ceniza, sale el muerto la aseado, ceniza ya, y sí. luego ya el producto final. El producto final. Es CO2 que va a la atmósfera y este efecto invernadero, pero bueno. Y luego las cenizas que te la dan. Entonces ya lo puedes... En el cementerio de Almudena, no sé qué, tuvieron que hacer cuando empezaron las incineraciones, que también es una cosa relativamente moderna, tuvieron que hacer unas transformaciones o algo así en los hornos, porque claro, cuando empezaba la incineración, olía a churrasco, y a la gente le entraba un hambre. No, esto es cierto. No, ponían... ahora eran de butano. Ahora creo que te mandan a casa y dicen, vengan mañana por ellas. No, ahora está limpio. Pero antes se esperaba, y claro, llegaba una hora, a una mediodía. Una hora churrasco. No estaba industrializado. De hecho, para nosotros fue una sorpresa la visita al cementerio de Almudena porque pasa un autobús por el medio.
Pasa un autobús con muertos, gente claro. corriendo. No, todos con vivos también, hay una línea. Bueno, vivos, yo Hay no. una no. línea, hay una línea. No tenemos ninguna prueba de que estuvieran Ahora vivos. van sentados. Estaban sentados, bueno, muertos se sientan, ¿no? Ahora es un proceso industrial que termina en una urna. Pasó O sea, una es como señora- una máquina y al final hay alguien que está allí es como, falta que lo haga una máquina, ¿no? Que diga sus cenizas, señor. Sus cenizas. Sale por ahí, plum, las coges y te las llevas. ¿Por qué? Porque se ha industrializado. Eso es bueno, es malo. Tienen algo Es bueno. muy rápido, es muy práctico. Muy higiénico. Y muy práctico. También para los deudos, familiares, amigos. Es que vestir al cadáver. Ahora Te lo visten. bueno, sí, se ocupan de Ya, todo. quiero decir. Pero el día pasado que estuve yo en uno, me comentaba otro, decía, fíjate, vine, claro, por las edades, ¿no? Decía, pero fíjate que vinimos el día pasado, mi mujer y yo, y cada uno iba a uno distinto. O sea, que ya, o sea, te puede ocurrir que tu mujer vaya a la sala 12 y tú a las 6. Claro, está todo industrializado, Está todo. pero es que la sociedad está industrializada. Sí, y los Y los tanatorios- mataderos y la carne y todo, La carne. todo es industrial. El tanatorio este que hay cerca de mi casa, esto tiene, en Home, es como un hotel. Ah, sí. Es como una recepción de un hotel. Y me contaban una vez que estuve allí con las recepcionistas que había viajeros que se equivocaban porque hay un hotel cerca y se iban a inscribir y decían, no, este es el hotel de los muertos, el de los vivos. Está allí. Esto es una noche solo, Esto ¿no? es una Bueno, noche. yo una cosa, solo para una noche, pero una cosa que me impresionó es que ahora, bueno, esto es para mí un impacto, es que ahora se deja solo, se deja al muerto y te vas. Es que dice, Se va la familia. pero la gente dice, es que si no se enteran. O sea, que se hacen Pero en antes principio, tampoco. dicen, ¿cómo vamos a dejar a mamá? Antes tampoco. ¿Cómo vamos a dejar a mamá sola? No, pero antes había una cosa que se ha perdido. No, pero yo mismo cuando me ocurrió, como me dio mi padre y tal, les dijeron, bueno, pero ya se pueden ir. ¿Pero cómo? O sea, yo no tenía No, la si costumbre. quieres te puedes quedar, pero la gente dice, Bueno, cierran allí una sí, cierran, persiana, te echan, un poco te echan. te echan, sí. Ahora, Sorprendente, te vas sin a embargo, casa, desayunas y vuelves. Sin embargo, en el bar del tanatorio de mi barrio es donde la gente se toma la última copa, los sábados. Ah, bueno, claro. Ah, Eso sí. decían que a mí, seguramente sea falso, pero es maravilloso, y es que decían que había salido a concurso el tanatorio de San Sebastián, ¿no? Y entonces se habían presentado grandes cocineros importantes. Y tiene todo el sentido del mundo. O sea, ya que tienes que ir allí, vamos a comer bien, ¿no? Unas cocochas porque están tiernas, Claro. las cocochas. O sea, quiero decir, dice mucho de la cultura vasca y de lo que se hace allí. O sea, tienes que ir, tienes que comer, inevitablemente, pues si la merluza está fresca y jugosa, ¿no? Pero es que ¿Por qué además la no? muerte da hambre. ¿Eh? La muerte de nosotros da hambre. Sí. Hombre, pero de ahí viene, cerca del cementerio de la Almudena, en Madrid, había un restaurante muy famoso, se llamaba En Muerto a Bollo, En Vivo a Bollo. Y era que la gente venía de enterrar y comían allí. Mira, tenemos aquí otra pregunta. Pero además es lógico que de hambre. Da hambre. Hombre, es lógico porque ¿no? sientes más que estás vivo cuando ves. Dices, ostras, esto hay que cuidarlo. No. Se pero- despierta el sentido pero de no la se ha vida. dado todavía ninguna estrella Michelin, ¿no? No. El día que eso ocurra, una El di- estrella Michelin, el día que me den una estrella restaurante Michelin. del tanatorio de tal. Y que la gente vaya a comer al A tanatorio. comer. Mira, tenemos aquí una pregunta. Buenas tardes. Yo quería hacerles una pregunta quizás un poco subjetiva, ¿no? Dentro de los estudios que se hayan podido hacer, mucho supongo, sobre la conducta de los neandertales, ¿cómo creen ustedes que estos antepasados se pudieran haber planteado el tema de la eutanasia? Eutanasia no hacía falta, porque para eso estaban esos animales tan elegantes que administran la muerte con esa frialdad y belleza que son los leones,
y otros animales por el estilo, de manera que la eutanasia era dejarlo atrás. Ya está. O sea, no hace falta matar a nadie. El que no podía seguir al grupo, pues rápidamente llegaban los liquidadores que hacían su trabajo de una manera muy eficiente y ya estaba, y se acababa. O sea, no hacía falta matarlos porque con dejarlos... Yo siempre recomiendo la lectura de un relato de Jack London que se llama La ley de la vida, que cuenta eso. Cómo era la muerte en la prehistoria, que era básicamente que te quedabas atrás, no podías seguir el grupo y seguramente en aquellas culturas pues eso tenía un valor comunitario, porque el que se quedaba atrás al menos tenía el consuelo, primero de que lo había vivido en sus propios padres o en sus familiares mayores, ¿no? Y en segundo lugar porque tenía ese componente de servicio a la comunidad, ¿no? Tú te quedas atrás para no entorpecer la marcha del grupo, eso le daba un sentido. Eso lo cuenta Jack London. Sí. Mira, tenemos en este lado. A ver, mi pregunta era, enlazando con lo del el muerto al hoyo y el vivo al bollo, porque os quiero proponer una reflexión. No sé si llega a esa categoría, pero bueno. La gente vive de espaldas como si no fuera a morirse nunca, ¿no? No sé si es tabú o no tabú, pero es verdad que la gente la quiere ignorar por el miedo y el terror que nos da. Entonces, volviendo al tono de esta charla, me resulta muy curioso el cómo estamos enfocando con ese humor la muerte como principal ansiolítico, ¿no? De decir, bueno, pues mira, es un tema aterrador, pero le sacamos 4 chistes y nos reímos, aunque luego nos tengamos que morir, ¿no? No, perdón, pero es que no estamos enfocando No, con digo humor. No, estamos diciendo cosas que dan risa porque la muerte da risa. Pero quiero decir, no hemos dicho nada, no hemos hecho ningún chiste sobre la muerte, estamos contando cosas que pasan. Sí, ¿no? como la vida misma. Claro. Sí, pero el cómo se está abordando, precisamente ahí, vamos, desde mi punto de vista, ¿no? Por supuesto. No, en ningún sitio se ríe más la gente que en los sanatorios. Totalmente de acuerdo. Doy fe de ello. ¿Pero por qué? Porque la muerte da risa. No da risa la muerte. Bueno. Dan las dos cosas. Pero no es, como decía antes, unidireccional, ¿no? Pero es verdad que la gente llora, claro, también, pero en los sanatorios la gente se ríe mucho. Sí. Eso pasaba mucho en los velatorios, ¿no? En los velatorios que se hacían, ahora porque no te dejan igual o la gente no se queda, pero en los velatorios de por la noche había muchos ataques de juergas. risa. Sí, por eso no dejan quedarse ya, para evitar. ¿Había otra pregunta por ahí detrás? Hola, ¿se me oye por ahí? Sí. Nada, muchas gracias por venir y por hacernos carne y hueso vuestro ensayo narrativo tan maravilloso, los dos. Y quería haceros una pregunta un poquillo literaria, ¿no? Después de haber estado con vosotros en el jeep o comiendo esas mariscadas que os metéis en el cuerpo, quería preguntaros, primero, Arzuaga, si tú crees que... cómo te representa Millás como personaje en su narración y me gustaría saber tu punto de vista también de él como personaje, porque él como narrador pues siempre te describe mucho a ti o se centra mucho en ti, pero no tenemos la imagen que tú ofreces de él como personaje. Entonces... Claro, y es una gran injusticia. Porque él habla de mí. Yo ha quiero sacado un pensar... tema. Digo que ha sacado un tema. Yo quiero creer que esas cosas que dice de mí, pues que es una, digamos, ficción literaria, que no las piensa. Una licencia. El día pasado estuve dando una conferencia, una cosa en Valencia, y se me acercó uno, era una conferencia, y se me acerca uno y me dice, mira, Arzuaga y tal, no pensaba venir porque había leído el libro de Millás y tal, y me caes fatal, pero luego dice, al final me han liado y tal, me han convencido, he venido,
oye, y resulta, me caes hasta bien, ¿no? O sea, ¿cómo me pondrá? En el libro decía yo, pero bueno, o sea, ¿cómo tienes esa imagen de mí? Y claro, ¿cómo me pondrá en el libro que al menos en este caso, él no le apetecía venir a oírme porque me había sacado de mí una, bueno, mala imagen. Y luego cuando me conoció, pues se dio cuenta de que era una persona normal. Entonces, claro... Pero cuéntanos lo que te dijo Manuel Vilas. Manuel Vilas, pero está de su parte, ¿eh? Manuel, claro, porque eso no vale. Yo también tengo mis amigos, ¿eh? ¿Qué opinas sobre ti? Lo que pasa es que yo no lo voy contando por ahí, pero yo también recibo comentarios, ¿no? Manuel Vilas es un escritor muy famoso, muy importante y poeta magnífico. Escribió Ordesa y todos libros. Y un día lo presentaba yo en el museo, porque presentaba el libro, y entonces lo presentamos ahí y tal, y luego bueno, fuimos a cenar, estábamos juntos, y me dijo, bueno, yo a ti no te conocía y tal, ¿no? Te conocía a través de los libros. Y le dije, bueno, ¿qué te ha parecido, no? Haciéndome persona. Y me comentó, me dijo, estás clavado en el libro, o sea, ni ya está clavado. Y yo digo, vaya por Dios. Pero en fin, lo sobrellevo con resignación. Claro, estoy en sus manos. ¿Qué puedo yo hacer? O sea, ya la primera vez que, en el primer capítulo del primer libro, yo dije, aquí hay dos posibilidades. Una, hemos terminado, se ha acabado nuestra colaboración, búscate a otro, si te da el mismo juego, o ya seguimos. Y luego, pues eso, lo fui dejando y hasta aquí. Y hasta aquí hemos llegado. Estoy yo más en sus manos que en las mías. La apariencia es la contraria, pero estoy yo más en sus manos. Mira, tenemos aquí otra pregunta. Hola, buenas tardes. Gracias por venir y también gracias por esos libros tan maravillosos. Ha salido a colación la visita que tuvisteis al cementerio de la Almudena. A mí me dejó muy impresionada cuando visitasteis la tumba de Ramón y Cajal. De Ramón y Cajal. Y quería saber, ¿eso cómo sigue? Lo he arreglado. ¿Sí? Vale, pero por vuestros movimientos. No sé quién, pero lo ha arreglado. Sí, sin claro. duda fue a raíz del libro, fue inmediatamente después de salir el libro. Sí. Vale, pues es una... Lo que pasa es que no nos dijeron nada a nosotros. Vale, pues me encanta saberlo porque me partió el alma. Bueno, es lamentable, tengo fotos, Ya. te puedes imaginar, pero sobre todo yo aprovecho para decir que Ramón y Cajal muchas veces, claro, decimos, bueno, nos preguntamos, ¿no? Es un premio Nobel, pero realmente ha habido tantos, ¿no? Es importante y Ramón y Cajal, aparte de ser otras muchas cosas más, además de científico, Ramón y Cajal está en el Olimpo. O sea, es de los grandes, grandes, grandes. No es un premio Nobel cualquiera. O sea, Ramón y Cajal está... Bueno, ha sido durante décadas el autor, durante todo el siglo XX, ha sido el científico más citado en la literatura científica. El más citado durante un siglo. Y Ramón y Cajal está con Newton, con Galileo, con Einstein, ahí en la cumbre. Entonces eso conviene saberlo. Y por supuesto que se merece hacerle tenerlo presente y yo particularmente estoy en contra de que se le haga un museo-mausoleo, museo/mausoleo, porque es que ese tipo de museos, yo creo que son anacrónicos, hacerle un museo así con fetichista, vamos a decirlo así, ¿no? Esta es la toga que llevó en el acto. O sea, yo creo que hay que ver el fetichismo y hay que ir a la historia de las ideas y explicar que supuso
en qué es innovador, pero en España, por la tradición nuestra de las reliquias, supongo, pues tendemos a hacer museos relicarios, ¿no? Esta es la silla en la que se sentó, cosas así. Entonces yo creo que Cajal, el día que se le haga finalmente un espacio, ¿no?, para conocer su obra, lo que hay que abordar es la cuestión de la mente, precisamente. O sea, qué aportó él y cómo toda la neurociencia posterior a él, pues nace con él. Entonces, no hay que momificar a Cajal. Digamos que lo de la tumba era un escándalo, por supuesto, pero a Cajal hay que leerlo, ¿no? Pues se suele decir con los escritores que menos homenajes y más leerlo. Bueno, pues yo por mi parte os doy las gracias y... De hecho, lo cual yo le tengo pedido a Millás alguna chaqueta, algún zapato, alguna cosa. No te he entendido, ¿qué dice? Que Gracias. tengo pedido algún fetiche, esas gafas, algo para el museo. Bueno, ya te di un cuadernito. No, pero una más personal. ¿Quieres una prenda de...? Gafas. Pues cuando me opere de cataratas, que me voy a operar en enero, que no me harán falta, tengas. Entonces, pero en el museo que pongo gafas anteriores a la operación de cataratas de Juan José Millás. Luego, su casa, o sea, reúne todas las condiciones, pero tengo que decir que, para que se sepa y se comente, que Millás ahora mismo en el panorama literario en lengua española pues es el autor más original y más interesante, al margen de estas travesuras que hace conmigo, pero cuando escribe cosas serias, y que por lo tanto es bueno que lo sepáis, porque si tuviese yo que decir en el panorama de las letras en lengua castellana, alguien que realmente aporte algo distinto, que destaque, que se diferencie, ¿no?, que haga algo original, pues hay que citar al amigo Millás. Y entonces, pues le tengo pedidas, habrá que hacerle un museo, y tiene una casa. Cuando se muere un escritor famoso, pues hay el problema de la casa, ¿no?, que hay que hacerle casa-museo. Y entonces los hijos no quieren, claro, porque viven allí. Dicen, esa vergüenza que esta casa no sea museo. Dicen los hijos, ya, pero, o sea, pues que haga museo su casa. Y aquí vivimos nosotros, ¿no? Y entonces ahí, en Madrid tenemos el problema de la casa Wellingtonia, que por fin creo que se ha... Se va a hacer. ¿Se hace el museo? Creo que sí. La casa de Ramón y Cajal, sin embargo, claro. No, esa la tiraron. La Ramón y Cajal la tiraron... Se han hecho apartamentos de lujo. En el año 2020, que ya te quedas pasmado. Es como si tiran la casa de Darwin, dices, pero en el 20. Dicen, ¿han tirado la casa? Dices, en 1920. Dices, no, en el 2020. Dices, madre mía, estos españoles sí que son... Y Belintoña igual, Belintoña lleva un montón de años que no... Pero por eso digo que la casa de Millás, que es más modesta que Wellingtonia, ¿no?, más pequeña. Sí, no, es que yo no estaba en Wellingtonia, no sé. Pues tenemos que ir, es preciosa. Se llama Wellingtonia porque tiene una Wellingtonia, una secuoya, ahí muy grande, una Wellingtonia. Es una casa muy bonita. Es cierto que por esa casa pasó toda la intelectualidad, todos los... Menos yo. Tú podrías haber estado. Ya, pero fui el único que no pasó. ¿No fuiste a Wellingtonia? Ni estuve en Wellingtonia ni en mayo del 68 en París. No te creo. Te he visto en una foto. Pero una cosa, ¿y por tu casa quién ha pasado? Pues poca gente, porque yo es que no tengo amigos escritores. Vamos, tengo muy poco, tengo algún amigo escritor, pero muy poco. Quiero decir que es un sector que no es que cuento. O sea que a lo mejor no hacemos museo. Pues no, vamos, a mí me da igual, ¿eh? Quiero decir, que no tengo ningún interés. Mira, tenemos ahí... Pero bueno, que lo disfrutéis, no porque vaya a durar unos pocos. Vayan absus, Freud. No se me entienda mal, pero que aquí por fuera No, si te han entendido muy bien. Nos acompaña pues un escritor que tiene esa cosa. Hay escritores buenos y malos, pero lo que no es fácil es ser original, tener personalidad. Y este hombre de aquí donde lo tenemos, pues en su forma de escribir, pues tiene una literatura muy personal, un universo, y eso, pues eso no es lo normal, y hay que celebrarlo,
y aquí estamos, correctamente. Y me debes una comida. Pero tengo que añadir que las mejores frases de los libros estos que hemos hecho son de Arzuaga. Bueno, pero nada, Y yo no... con el peloteo ahora. No, espera. Y yo no me las apropio, o sea, siempre digo... Es honesto. Siempre digo que esta frase... Es honesto. Y yo tengo un problema enorme con esto, ¿no? Porque nunca sé cuándo va a decir la frase. Yo estoy 5 horas con él un día y yo sé que en algún momento va a decir la frase de ese capítulo, pero no sé cuándo. Entonces tengo que estar atento todo el rato. Hoy, la frase de hoy es: la muerte viste de Armani. Me ha gustado mucho, te diré, ¿eh? Qué elegancia. Me ha gustado mucho. ¿A que te cae La mejor? muerte como un killer profesional. Me ha gustado. Eso está muy bien. Eso, como cuando le dices, anota esto, ¿no? En los libros que te dice, anota esto. Sí. Pues esto, lo de la muerte. Pero ayer, me parece, o antes de ayer, no sé dónde, citábamos una de las frases que más fortuna han tenido del libro y que se ha usado incluso publicitariamente, que es: en la naturaleza no hay vejez, no hay decrepitud, solamente hay plenitud o muerte. Que alguien ha preguntado acerca de eso, ¿no? Y esa frase yo recordaba que la dijo, o sea, un día a que habíamos ido a visitar en la Facultad de Veterinaria, en la Complutense. Y había sido una jornada agotadora, habíamos empezado a las 9 de la mañana y terminamos a las 12 de la tarde. Yo a las 12 de la tarde ya tengo un hambre que no veo y no oigo nada, ¿verdad? Y nos metemos en el coche para irnos a casa y en el coche ya, cuando yo ya había apagado el magnetofón, había guardado el cuaderno de notas, dice: en la naturaleza solo hay plenitud o muerte. Y digo, me cago en la madre. Muerte. Toda la mañana para esto. Muerte. Quiero muerte, no muerte. Toda la mañana para la frase. Yo creí que ese día no iba a haber frase. Pero mira qué foto más bonita. Llevo todo el rato viéndola, es preciosa, ¿no? Es un misal, ¿no? ¿O qué es? ¿Es como un misal, puede ser? Cuando dicen la de misal, sí, muy Es un bonita. misal, ¿no? Creía que decías la otra que está al lado. Pero parece de iglesia protestante, ¿no? Sí. Son herejes. Bien. Bueno, no sé si en el libro también hacéis una diferencia entre edad biológica y edad cronológica, con esta visita que hacéis también a la Complutense y creo que era Mónica de la Fuente, ¿no? Que... Falta la edad mental. Que es del tercer libro. La edad mental, yo como me quedé detenido, mi edad mental sé cuál es. No soy ni niño, ni adolescente, ni adulto. Yo soy preadolescente, que para mí la edad de oro, la mejor edad de la vida. O sea, no la niñez, eres demasiado débil, no, es la edad de los sueños. No la adolescencia, que eres un esclavo de las hormonas, no la edad adulta llena de problemas, responsabilidades. La edad más maravillosa, la de Peter Pan, la edad más maravillosa es la preadolescencia. Pues fíjate que yo creo que yo también estoy ahí, pero que finjo estar en otra, ¿no? ¿En cuál pretendes, como dice en inglés, en cuál pretendes estar? Yo finjo estar en la madurez, claro, en la vejez, ¿no? En la edad, pero, mentalmente pero no. yo mantengo, ¿sabes que yo mantengo que crecer consiste en fingir que has entendido? O sea, nosotros nos quedamos gente adulta, nos quedamos detenidos en Yo conozco gente adulta, ¿sí? Muy adulta, muy adulta, gente sin fantasías, Sí. ninguna, sin ningún sueño. Yo siempre le pregunto cuál será la última imagen que tiene antes de dormir, porque a mí me parece que eso define la mentalidad, ¿no? O sea, cuando te duermes, ¿con qué imagen? Entonces, hay mucha gente que es muy mayor, muy adulta, muy madura, mucho adolescente también. Hay mucho adolescente, hay mucho adulto. No, los preadolescentes son los pocos, ¿eh?
No te importa que yo esté ahí también. No, Pero- yo creo que estoy ahí también, fíjate. Yo también lo creo. Y yo Y por también. eso nos O sea, yo entendemos. me uno también, porque siempre la edad mental es bastante menor, ¿no? A veces que la edad cronológica. Hay gente muy mayor. ¿Sí? Muy mayor. Te lo digo yo, muy mayor. Muy seria. Nunca se ríe, no, muy seria. Hay gente, ya lo creo. Y hay mucho adolescente, pero mucho. Entonces, lo que falta son... la edad esa, la de Guillermo, el travieso, o sea, la edad de los sueños, la edad de las fantasías, la edad de oro. Hace del ser humano. poco Arzuaga nos encontramos, me acuerdo perfecto, un día, una mañana nos encontramos y me dijo, todos los niños crecen menos uno, ¿te acuerdas? Sí. Empezó así el día. Fantástico. Con esa frase, ¿no? Esa fue a primera hora de la mañana. Todos los niños crecen menos uno. Exacto. Y dije, ostras, qué buena. Y a continuación me enseñó una edición muy bonita de Peter Pan, ¿no? Era que llevabas en el móvil. Que es una historia preciosa, es una historia de preadolescentes y tiene todo lo que... Es lo mejor de la vida, lo mejor de la vida. Y el autor, Barry, también es muy interesante. Es un mundo muy victoriano, es bonito lo de la historia de Peter Pan. Me Es gusta una época que Freud llamaba de la latencia. ¿Sí? Sí. ¿Latencia de qué? Bueno, pues Latente. que está todo latente todavía, ¿no? Ah, bueno, que todavía no se ha manifestado. Pero luego O sea, no se que manifiesta. están latentes todas las pulsiones que vienen a continuación, en la adolescencia. Es la edad de los amigos y del compañerismo. Ahí es cuando te haces amigos. Los amigos son todos en la preadolescencia. O sea, los amigos, de verdad, que les pasas la mano por encima del hombro, eso de ir cogido del hombro, eso es de preadolescente. No es ni de niño ni de adolescentes. Eso es tan bonito ir. Se ve a los preadolescentes que van cogidos. Eso es una maravilla. Me gusta mucho esto de la edad de los sueños, ¿no? Es la edad de los sueños. Todo es posible. Mirar si hay gente que tenemos también ahí arriba una pregunta. Es que no veo desde aquí. Aquí el teléfono me dice, en Apple Watch me dice, toca levantarse. Levántate y muévete un poco durante un minuto. Es verdad, no es broma. No es broma. Así que tú verás. Escuchamos un segundito, a ver. Último, ¿no? Yo soy el defensor de Millás. Yo voy por ahí, cuando vamos a los sitios y tal, yo me presento como el defensor de Millás, como el defensor del pueblo, defensor de Millás. Y digo, bueno, ya es tarde, hoy se me ha adelantado. Pero normalmente soy yo el que dice, tenemos hambre. Es tarde, tenemos que ir al baño. Lo hago todo por él, ¿no? Nos tenemos que acostar. Soy el defensor de Millás. Pues mira, tenemos ahí, si queréis, la última pregunta. Sí, porque tenemos ya... Hambre. Tenemos que irnos. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta para cada uno de los comparecientes. Bueno, y aprovechando que tengo el micrófono en las manos, voy a lanzarlas de forma consecutiva. Una de las cosas que más me han sorprendido del libro es la defensa que hace Arzuaga de seguir una dieta alimenticia muy irregular en todos los sentidos. Horario, cantidad, calidad, etc. Cuando creo que lo normal es que los nutricionistas nos aconsejen lo contrario. Esa irregularidad que defiende Arzuaga cuenta con mucho respaldo científico. Y ahora otra pregunta para Millás. Me ha gustado leer que para Millás las notas a pie de página son algo detestable y que a mí como lector también me producen cierta incomodidad. Así que comparto su afirmación de que si la nota es importante, no la pongas a pie de página. Y si no lo es, suprímela. En este libro no hay ni una sola nota a pie de página. Mi pregunta es si para ti como escritor representa un esfuerzo suprimir las notas a pie de páginas o lo consigues con facilidad. Gracias. No supone ningún esfuerzo porque no me gustan. Además tengo claro eso. Si lo que iba a poner es importante,
no lo pongo a pie de página, lo pongo en el texto. Y si no es importante, lo quito. Soy partidario de la economía narrativa. Yo sigo esa lección, me pareció muy interesante, como aprendo mucho de él, pues entonces sigo su ejemplo y las cosas que estoy escribiendo una cosa larga y que tenga muchas notas, y entonces, siguiendo su ejemplo, las he quitado y las he mandado al final y ahora se llaman apéndices. Pero no son notas a pie de página. Las notas en final, Arzuaga, son más incómodas todavía que las de pie de página. Aclárate. No, porque dices, claro. porque tú estás leyendo y pone uno, pone uno, dices, vaya, voy al final, o sea, no es una nota a pie de página, sino que te remite... ¿Quieres la amputación absoluta? Claro, te remite, entonces te tomas la molestia de ir a apéndice. Vas a la nota 1 del primer capítulo, que cuando llevas varios capítulos es complicado encontrar el capítulo. Pero bueno, vas a la nota 1 del primer capítulo. La lees y dices, no era necesaria. Y ya a partir de ahí no es ninguna. O sea, como la primera no sea muy buena... Estoy perdido. Como la primera, lo que tienes que procurar es que la primera sea muy buena. ¿Tú sabes lo que le pasó a Fernosio? Ayer o anteayer en algún sitio citábamos el libro de Fernosio, el libro que tradujo Fernosio sobre los niños salvajes, de estos dos franceses. Fernosio hizo una traducción y hizo notas a pie de página que eran más largas que el texto y que realmente eran más interesantes que el texto, ¿no? Bueno. Y los franceses, bueno, el libro se publicó Alianza, se puso a la venta y los franceses lo vieron y lo retiraron de la circulación, porque las notas eran más interesantes que el libro. Así que revisa esa primera nota, porque ya sabes que es el pie. Y te preguntaba, Arzuaga, sobre la alimentación. Sobre la dieta. Yo me he pasado mi vida con un sentimiento de culpabilidad, un sentimiento muy grande de culpabilidad. Millas. Un sentimiento más que el mío. Más, porque el mío era diario. Yo todos los días hacía un pecado muy gordo. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Cuántas veces? Lo hacía una vez al día, pero bueno, no está nada mal. más levantarme. Porque yo tenía lo que llamaba la dieta... Yo lo hacía al acostarme. Yo lo llamaba la dieta anti-europea. Dieta anti-europea. Porque nos machacaban, nos decían que los europeos desayunaban muy fuerte, luego comían como un rey, decían. Luego, al mediodía, como un príncipe. Y cenaban como un mendigo. Entonces yo decía, pues yo soy anti-europeo porque yo desayuno muy poquito, como más y me encanta cenar. O sea, yo hacía justo lo contrario. Pero luego me di cuenta, pensé, que no puede ser lo natural la dieta europea, porque los cazadores y recolectores que yo he conocido y el resto de las criaturas de Dios no tienen nada para desayunar, tienen que procurarse la comida. O sea, un león, cuando se levanta, no dice que le pongan unos huevos fritos con bacon, ¿no? Y tomates asados para desayunar, porque quiere un desayuno inglés, por ejemplo, ¿no? Pues el león, si quiere comer, tendrá que ir a cazar. O sea que normalmente... Y se le da la hora de comer. Normalmente no desayunan. No. Y en la prehistoria no se desayunaba. Entonces yo decía... Entonces eso me hizo ya dudar de que fuera buena la dieta europea siendo tan poco prehistórica. Y luego ya han venido los gurús de la prehistoria y han dicho que son malísimos y he dicho, ¿lo ves? Lo sabía. La lástima es todos los años porque yo he llegado a forzarme a decir, tienes que desayunar fuerte, o sea, obligarme a mí mismo a desayunar muy fuerte. Y además todo el mundo me decía, no, es que la mejor comida, la más importante, es el desayuno. Y yo no tengo esa necesidad de desayunar tan fuerte. Pero, y aunque lo tuviera, no puede ser lo normal, lo natural, puesto que en la naturaleza no hay huevos fritos con bacon. Ni cornflakes tampoco. Entonces eso me ha tranquilizado mucho.
Y por decirlo en pocas palabras y como consejo de dieta saludable, se puede resumir, lo decimos en el libro, la manera de resumir todo esto es que de nuestras 3 comidas nos sobra una. Así que uno puede elegir si la que le sobra es la cena, pues se puede cenar un poco, o la que le sobra es el desayuno. Y aparece en las páginas del libro nuestro amigo Llorente, deportista de élite, que se hace muchas cosas sorprendentes, pero entre otras no desayuna, se va a entrenar. Se va a entrenar sin desayunar. Es un león. No desayuna, se va a cazar, Practica en ayuno intermitente, o sea, en la dieta paleolítica. Pero no desayuna. O sea, el tío hace esquí de fondo 100 kilómetros. O sea, que se mete un palizón y luego en ayunas, como si fuera un león, y luego dice, bueno, ya he cazado, y come. Pues con esta alusión a la dieta paleolítica, nos quedamos también con esta edad mental, la edad de los sueños. Qué maravilla. Y con la muerte vestida de Armani, que a mí eso me ha encantado. ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia! ¿Has visto? No ha citado nada mío. Todo lo que ha citado... Bueno, la conversación ha sido estupenda. Se nota esa complicidad de la que yo hablaba al principio, esa complicidad, lo bien que os lleváis. Porque nos vemos poco. No, también pasa en el libro que muchas veces no sabes si habla uno o el otro, ¿no? Esa comunión que ya tenéis a la hora de dialogar, pues que ha sido fantástico. Muchas gracias por haber estado aquí en uno de nuestros cafés literarios y os voy a pedir un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, nos vamos. Gracias.